Thank you very much for the opportunity to be here. Les agradezco la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Nuestra organización es una organización de consumidores. Hemos estado siguiendo el rastro del comercio de servicios y nos complace participar en este panel. Mi presentación yo creo que es un buen seguimiento a la presentación inicial. Además, están hablando de la ampliación del sector de servicios financieros y que ese sector no invierte en la economía real. Yo creo que esta es una de las enseñanzas de la crisis financiera mundial. Con lo cual, en esta presentación quisiera hablarles de las enseñanzas de cómo promover un sector financiero bien reglamentado y que sea robusto, mirando las contradicciones entre los acuerdos comerciales actuales y las reglas de inversión que se van a repetir y quizás profundizar con el TISA. Y esto es lo que significa. Ahora, ¿por qué los gobiernos van a querer liberalizar el sector de servicios financieros? Muchas veces nos dicen que la liberalización o abriendo el sector financiero a la inversión extranjera puede mejorar el acceso al capital, hay mejores precios para los consumidores, recapitaliza empresas que están en bancarrota, permite la transferencia de tecnología y de capacidades. Y que todo esto puede producir una falta de estabilidad. Y esto lo hemos aprendido en los últimos años, no solo en la última crisis. Pero los mercados financieros no son esencialmente estables y siguen, según el Banco Internacional, el BIS, en los últimos 25 años, anterior a la crisis financiera global, 93 países sufrieron 117 problemas sistémicos con sus sistemas financieros y 51 un poco menos severos. Y sabemos cómo ha sido la recesión después de la crisis. Sabemos cuál es el impacto real en materia de desempleo, en erradicar las ganancias que se habían logrado en materia de desarrollo en los países donde ni siquiera se originó la crisis, pero que sufrieron graves consecuencias a raíz de esa crisis. Creo que ahora ya hay un consenso de que la desreglamentación financiera en los años anteriores a la crisis fue una de las causas, porque la falta de regulación permitió exceso de toma de riesgo por parte de los bancos y estableció un sistema bancario paralelo. Había flujos de capitales que salían de países en vías de desarrollo y permitían el contagio en los países en vías de desarrollo porque los flujos de capital suelen ser procíclicos. Y yo creo que poco se cuestiona que el consenso al salir de la crisis es que los mercados financieros necesitan reglas, límites, vigilancia, monitoría para que las quiebras de los bancos no hagan sufrir tanto al público en general y no les afecten tanto. Ahora quisiera pasar a ver algunas de las inquietudes que los expertos financieros y comerciales han señalado en los últimos años, en particular en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, que es la base del TISA. Como dijo Deborah al inicio, el AGCS se debió a las grandes empresas en Estados Unidos que negociaron esto a comienzos de los 90, cuando había mucha desregulación en los 80 y los 90, perdón. Y que, por lo tanto, las reglas eran de inquietud, materia de inquietud. En ese momento, más de 100 miembros de la OMC se comprometieron en materia de servicios financieros. Muchos países en vías de desarrollo se abstuvieron, pero muchos sí aceptaron compromisos en servicios financieros. Y durante la ronda DOA, las solicitudes para servicios
empujaba la mayor liberalización bajo las reglas actuales y así dejaban de reconocer las enseñanzas de las crisis pasadas. Algunas de las cuestiones que les voy a plantear en cuanto al contexto se han reconocido ya en la Comisión de Naciones Unidas Stiglitz de los expertos financieros que examinaron la cuestión después de la crisis. También el informe de la UNCTAD de Comercio y Desarrollo del 2011 mencionaba los problemas de la reglamentación financiera, controles de capital y acuerdos de comercio y servicios. Así que brevemente, nuevamente, la inquietud es que en las reglas de acceso al mercado de AGCS no solo se habla de medidas de discriminación. Por ejemplo, bajo las reglas en los sectores que se comprometían, se prohíbe que haya una prohibición de servicios financieros o productos, por ejemplo, derivados tóxicos. Si un país piensa que tiene que prohibir determinado producto o servicio, eso se considera una cuota cero bajo reglas de la OMC. Así afecte por igual a las empresas nacionales e internacionales. También hay una limitación de tamaño para las entidades y esto puede afectar las reglas de las empresas que son demasiado grandes para dejar que fracasen. Puede haber, por ejemplo, requisitos que insisten en que se pueda proteger a los que depositan sus dineros en los bancos. Todo este tipo de regla podría infringir el nuevo acuerdo. En materia de transferencias, se habla del flujo libre de capitales en un servicio que es un sector comprometido, o sea, restricciones para control de capitales. Esto podría tener su sentido en algunos sectores, pero en servicios financieros desestabiliza los flujos y esto afectaría los flujos de capital que impiden que haya burbuja de bienes. O en los años desde que se negoció el AGCS hay cambios sobre controles de capitales porque el Fondo Monetario ahora lo reconoce como una herramienta esencial y muchos esfuerzos para buscar un impuesto a las transacciones financieras. En el 2010, un documento de la Comisión Europea señaló el posible conflicto entre un acuerdo de libre comercio de este tipo y los problemas de controles de capital. Bueno, siempre hay una protección en GATT, en el AGCS. Los abogados lo han examinado detenidamente y el carve-out es un término establecido y en este caso el artículo 2A de los servicios financieros es una excepción, es una defensa que puede plantear un país si se le ha retado. Entonces esas medidas se pueden cuestionar bajo el AGCS y esto tiene una segunda oración muy ambigua que creo que debe ser conocida para todos en materia de servicios públicos, donde estas medidas no concuerdan con las disposiciones, no se utilizarán para evitar los compromisos de la parte, o sea, se plantea la excepción solo si se ha violado el acuerdo. Entonces aquí hay una inquietud en el contexto de la post-crisis. Debe plantearse cómo se clarifica esta excepción para buscar la protección que se necesita. En materia de controles de capital hay una excepción para crisis de balanza de pagos, pero esto solo permite controles de capital a corto plazo y no de prevención para proteger de flujos destabilizantes que entran. En el contexto de la OMC, los miembros han planteado inquietudes en los últimos años sobre estas reglas. En el 2011, el Estado miembro Barbados señaló
su inquietud. Luego Ecuador, con el apoyo de muchos países en vías de desarrollo, pidió un nuevo examen de las reglas, una revisión. Desafortunadamente, Estados Unidos y la Unión Europea no lo permitieron. Primero hubo una discusión dedicada dentro de la OMC el año pasado para discutir las medidas macroprudenciales podían llevarse a cabo para salvaguardar la estabilidad financiera. O sea que sí ha sido una inquietud de los miembros. Pasando al TISA, que es lo que estamos mirando hoy, es que hay nuevas inquietudes. Suponemos que el AGCS será la base del TISA. Ha habido muchos intentos de aprender de las enseñanzas de la crisis y quienes promueven el TISA están impidiendo que se lleve a cabo ese debate en la OMC. Entonces, hay inquietud en materia de esas reglas en relación con el TISA. Además, lo de la lista negativa para el trato nacional plantea inquietudes para muchos países en vías de desarrollo que no tenían estos compromisos y que ahora tendrán que señalar todas las excepciones para el trato nacional. El statu quo sobre el nivel actual de reglamentación tiene grandes repercusiones en este momento, en particular porque algunas de las reglas en Estados Unidos no se han completado en la Unión Europea. Es un proceso que se está llevando a cabo, pero esto va a afectar esos reglamentos. Otras disciplinas para la reglamentación nacional tiene grandes repercusiones para el sector que reglamenta el sector financiero. Por ejemplo, si tienen que hacer pruebas de necesidad o análisis del impacto del comercio para proteger al público. Ese debe ser el primer tipo de prueba, o para proteger a los consumidores. En los acuerdos comerciales de Estados Unidos ni siquiera se incluye la excepción de controles de capital y balanza de pagos, y que TISA podría incluso suprimir esta excepción que de por sí es deficiente en el caso de los países en vías de desarrollo. En el acuerdo de Transpacífico, Estados Unidos ha mantenido esta postura y ha sido algo arduamente combatido en este contexto. Antes se había hablado también de que ahora tenemos más indicaciones de lo que se busca con el TISA. Había un anexo que salió en Wikileaks en junio de este año. Y algunas de las repercusiones de ahí, o las implicaciones, sugiere que nuestras inquietudes son legítimas. Con el TISA, por ejemplo, queda claro con este proyecto de texto que Estados Unidos y la Unión Europea son los más activos en la propuesta de textos para servicios financieros. Son los países, algunos, que fueron activos en no querer celebrar este debate en el seno de la OMC y entienden que las industrias de sectores financieros están detrás de esto. La industria de servicios financieros le ha señalado a Estados Unidos que es una de las grandes prioridades para TISA, o sea, una mayor liberalización de sectores financieros. El documento de Wikileaks señala que el compromiso de servicios financieros, que es un acuerdo voluntario en este momento en el seno de la OMC, y que plantea reglas mucho más amplias para AGCS e incluye la lista negativa, es de hecho la base para el texto TISA. No incluye un reexamen después de la crisis. Y ese texto de Wikileaks también mostraba que tenía la misma excepción que existía antes de la crisis. Los nuevos servicios financieros que se incluirían para una aceptación automática para el futuro y que figurarían bajo las reglas en el capítulo de Wikileaks
esto se ve que afectaría también a otros sectores cubiertos por el TISA. Ya hemos hablado del statu quo y los flujos transfronterizos que podría impedírseles que a los gobiernos que exijan tener almacenados los datos en su territorio. Y en ese texto de Wikileaks también lleva el título Transparencia, pero nuestras inquietudes en el contexto de Estados Unidos, y entendemos que Estados Unidos está proponiendo el texto de varios acuerdos, sería que proporcionaría medios para la industria de servicios financieros para poder intervenir en etapas muy tempranas de la reglamentación para retar, cuestionar y postergar esas reglas. Ha sido el caso en Estados Unidos bajo las reglas Dodd-Frank. Esas reglas se han retrasado mucho porque la industria se ha dedicado a retrasar las negociaciones, obligando a las instancias a dar comentarios. Con gusto les puedo responder preguntas. Tenemos análisis muy a fondo y documentación que les puede servir. Tenemos una hoja de resumen. Una de las preguntas que habría que hacerse es ¿por qué los países buscan profundizar la liberalización, especialmente en el sector financiero, si están funcionando bajo unas reglas de desregulación que no se han aclarado para garantizar que los gobiernos todavía tengan algún margen de maniobra en materia de reglamentación? Si un proyecto así de TISA contradice otros esfuerzos de G20, por ejemplo, Basilea, que han intentado lograr una reglamentación más robusta financiera. No queremos que los negociadores comerciales se orienten en una dirección y la reglamentación financiera en otra. Esto tendría graves repercusiones para todo el mundo, no solo los países en vías de desarrollo. Si un país no puede reglamentar su sector de servicios financieros, puede afectar a todos en vista de del gran nivel de interconexión de los flujos financieros.